Desde el principio de la historia humana existe una herida invisible que atraviesa la realidad. No se ve con los ojos, no se mide con instrumentos, pero se siente en el alma. Es la distancia entre Dios y el ser humano. Una separación que no nació del capricho divino, sino del quebranto de la creación misma cuando el pecado entró en el mundo. Desde ese momento, la presencia de Dios dejó de ser un espacio habitable para el hombre y se convirtió en un fuego que ya no podía tocarse sin consecuencias. En el corazón de Israel, esa separación tomó forma física. No como una metáfora, no como una idea, sino como una estructura concreta levantada por mandato divino. El tabernáculo primero y el templo después fueron diseñados para mostrar una verdad que pocas palabras podían expresar. Dios es santo. El hombre es impuro. Entre ambos existe un abismo que no puede cruzarse por voluntad humana. En el centro de ese sistema sagrado se levantaba una barrera, no una pared de piedra, no una puerta de hierro, sino un velo. Una cortina de dimensiones colosales, tejida con lino fino, azul, púrpura y carmesí. Gruesa, pesada, imposible de atravesar sin autorización. Ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, el espacio donde la presencia de Dios se manifestaba de manera más intensa. Detrás de ese velo estaba el arca del pacto. Detrás de ese velo estaba el trono invisible del Altísimo. Detrás de ese velo estaba el punto donde el cielo tocaba la tierra. Pero el hombre no podía entrar allí, no por falta de deseo, sino por una imposibilidad espiritual. La santidad de Dios no tolera la corrupción. La luz no convive con la oscuridad. La perfección no puede mezclarse con la caída. El velo no era un adorno. Era una declaración. Decía sin palabras que Dios estaba cerca pero no accesible, presente pero separado, disponible pero no alcanzable por manos humanas. Cada día, sacerdotes entraban al lugar santo, quemaban incienso, ofrecían sacrificios, mantenían encendida la lámpara. El culto continuaba, la religión funcionaba. Pero el velo permanecía cerrado. Nadie podía cruzarlo, nadie podía mirar detrás. Nadie podía habitar en la plenitud de la presencia divina. Una sola excepción existía. Una vez al año, en el día más solemne del calendario hebreo, el día de la expiación, el sumo sacerdote se preparaba para atravesar el velo. No lo hacía con ligereza, no lo hacía con confianza, lo hacía temblando. Primero debía ofrecer sacrificios por sus propios pecados, luego por los pecados del pueblo. Vestía ropas especiales. Seguía rituales exactos. Cada paso estaba cargado de riesgo, porque entrar en la presencia de Dios sin la cobertura adecuada era enfrentarse a la muerte. El pueblo observaba desde lejos. Nadie podía acompañarlo. Nadie podía ayudarlo. Nadie podía intervenir. Si el sacerdote moría detrás del velo, nadie podía entrar a rescatarlo. La santidad de Dios era absoluta. Ese acto anual era una dramatización viva de una verdad espiritual. El pecado separa, el pecado impide, el pecado bloquea el acceso. La humanidad necesitaba un mediador, pero incluso el mediador estaba limitado. El sacrificio cubría temporalmente, pero no transformaba. El perdón se renovaba, pero la barrera permanecía. El velo seguía en pie. Durante siglos, generaciones enteras nacieron y murieron sin ver jamás lo que había detrás de esa cortina. Sabían que Dios estaba allí, pero no podían entrar. Conocían su ley, pero no podían habitar en su presencia. Tenían promesas, pero no acceso. Ese velo era el símbolo más honesto de la condición humana. Criaturas hechas para la comunión divina, pero atrapadas en una realidad que las mantenía fuera. Entonces algo comenzó a cambiar. En los caminos polvorientos de Galilea, un hombre apareció, no vestido como sacerdote, no entrenado en los rituales del templo, no respaldado por la élite religiosa. Sin embargo, hablaba con una autoridad que hacía temblar a los demonios. Tocaba a los impuros sin contaminarse. Perdonaba pecados como si fuera Dios mismo. Decía cosas que nadie se atrevía a decir. Jesús de Nazaret no parecía un sumo sacerdote, pero actuaba como alguien que conocía el interior del lugar santísimo. No hablaba de Dios como alguien distante. Lo llamaba Padre. No trataba la santidad como algo inalcanzable. La llevaba consigo. Cuando Jesús miraba a los pecadores, no veía contaminación, veía redención.
Cuando se acercaba a los enfermos, no veía impureza, veía restauración. Cada palabra, cada milagro, cada confrontación con el sistema religioso era una grieta invisible en el velo. El templo seguía en pie, el velo seguía colgando. Los sacrificios continuaban. Pero algo mayor estaba ocurriendo en las profundidades espirituales de la realidad. Jesús no vino a reformar el sistema, no vino a mejorar los rituales, no vino a fortalecer el templo, vino a hacer algo que nadie había hecho desde la caída de Adán. Vino a abrir el camino de regreso a Dios. Mientras los sacerdotes ofrecían sangre de animales, Jesús ofrecía su propia vida. Mientras el pueblo miraba el velo desde lejos, Jesús caminaba directamente hacia la presencia del Padre. Mientras la ley señalaba el pecado, Él estaba preparando la gracia. Cada paso que Jesús dio hacia Jerusalén era un paso hacia el velo. La ciudad santa lo recibió con palmas, pero el cielo lo observaba con solemnidad, porque ese hombre no iba a ser coronado. Iba a ser sacrificado, no por Roma, no por los fariseos, sino por un propósito eterno. El sistema del templo había cumplido su función. Había enseñado al mundo que Dios es santo y que el pecado es serio. Había mostrado que la sangre es necesaria para la expiación. Pero también había demostrado algo más, que ningún sacrificio humano podía romper el velo. Se necesitaba algo distinto. Se necesitaba un sacrificio perfecto. Se necesitaba un mediador que no solo entrara una vez al año, sino que abriera el acceso para siempre. Se necesitaba alguien que no cubriera el pecado, sino que lo quitara. Jesús no vino a tocar el velo, vino a atravesarlo con su sangre. Cuando finalmente fue clavado en la cruz, no estaba siendo derrotado. Estaba ejecutando el acto más poderoso de la historia. Cada gota de sangre que caía estaba hablando un lenguaje que el cielo entendía. El precio estaba siendo pagado. La deuda estaba siendo saldada. La separación estaba llegando a su fin. El mundo veía a un hombre muriendo. El cielo veía el velo temblando. Porque lo que estaba a punto de ocurrir no era solo un evento religioso. Era una ruptura cósmica, una reconfiguración espiritual del universo. La barrera que había existido desde el Edén estaba siendo confrontada por la obediencia perfecta del Hijo de Dios. Y el velo no estaba preparado para resistir lo que venía. El templo aún estaba en pie. Los sacerdotes seguían con sus deberes. El incienso aún subía. Pero detrás de esa rutina sagrada, el juicio divino sobre la separación estaba llegando. La cruz no fue solo un instrumento de muerte, fue la llave que iba a abrir la puerta que nadie había podido cruzar. Y cuando Jesús exhaló su último aliento, algo que había permanecido intacto por siglos estaba a punto de ser rasgado. No por manos humanas, no por rebelión, sino por Dios mismo. La tierra estaba cubierta de tinieblas cuando Jesús colgaba del madero. No era una sombra común, no era una nube pasajera. Era como si la creación misma hubiera contenido el aliento. El sol se negó a brillar. El cielo se oscureció en pleno día. Algo estaba ocurriendo en el ámbito invisible que ningún ojo humano podía comprender del todo. En ese instante final, el Hijo de Dios llevaba sobre sí el peso de toda la culpa del mundo. No solo los pecados visibles, sino las corrupciones secretas, las rebeliones ocultas, las heridas que habían atravesado generaciones enteras. Cada acto de desobediencia desde Adán hasta el último ser humano estaba siendo colocado sobre una sola vida. El inocente se convirtió en portador de la culpa. El puro se convirtió en sacrificio. El sistema del templo había enseñado durante siglos que el pecado requiere sangre, que la vida debe ser entregada para que haya perdón, que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Pero también había mostrado una limitación profunda. Los sacrificios eran repetidos porque nunca eran suficientes. Los animales no podían borrar el pecado. Solo lo cubrían por un tiempo. Jesús estaba haciendo algo distinto. Su sangre no estaba cubriendo, estaba limpiando. Su sacrificio no estaba siendo temporal, estaba siendo eterno. Cuando gritó con voz fuerte y entregó su espíritu, no fue el final de una tragedia. Fue el clímax de un plan divino trazado antes de la fundación del mundo. En ese preciso segundo, el equilibrio espiritual del universo cambió. Y entonces, ocurrió. En el corazón de Jerusalén, en el templo que había sido considerado la casa de Dios, el velo comenzó a moverse. No empujado por viento, no tocado por hombres. Se rasgó de arriba hacia abajo.
desde el lado que solo Dios podía alcanzar. Como si una mano invisible hubiera descendido del cielo y hubiera partido la barrera en dos. El sonido no fue registrado, el momento no fue anunciado, pero el impacto fue absoluto. El velo había caído. Lo que durante siglos había separado a Dios del hombre fue destruido en un instante. El lugar santísimo quedó expuesto. La presencia que había sido inaccesible ahora estaba abierta. No porque Dios hubiera dejado de ser santo, sino porque el precio para acercarse a Él había sido pagado por completo. Ese acto no fue simbólico. Fue una declaración. El sistema antiguo había terminado. El sacerdocio había sido superado. Los sacrificios repetidos habían sido reemplazados. El acceso ya no dependía de linajes, rituales o días sagrados. El camino estaba abierto por la sangre del Hijo. El velo rasgado decía al mundo que la separación había sido anulada, que la culpa había sido cargada, que la justicia había sido satisfecha, que la gracia había sido liberada. Nadie en el templo se atrevió a cruzar de inmediato. El miedo seguía presente. La tradición aún dominaba, pero el cielo ya había hablado. La puerta estaba abierta. La humanidad ya no estaba condenada a mirar desde lejos. Ahora podía entrar. La muerte de Jesús no fue una derrota. Fue una victoria tan completa que alteró la estructura espiritual de la realidad. El pecado ya no tenía la última palabra. La ley ya no era el juez final. La gracia había sido coronada. El velo rasgado no significaba que Dios había cambiado. Significaba que el hombre había sido redimido. El acceso al Padre ya no era un privilegio limitado a uno solo una vez al año. Era una invitación permanente para todos los que creyeran, no por mérito, no por perfección, sino por fe en el sacrificio consumado. Desde ese momento, el templo ya no era el centro de la presencia divina. El corazón humano se convirtió en el nuevo lugar santo. La sangre de Cristo había hecho lo que ningún ritual pudo hacer. Había limpiado la conciencia. Había reconciliado al caído con el Creador. Había transformado enemigos en hijos. Y el velo, ahora partido, quedó como un testimonio eterno de que Dios había dado el primer paso hacia la humanidad. No fue el hombre quien alcanzó a Dios. Fue Dios quien descendió para abrir el camino. Desde el instante en que el velo del templo fue rasgado, el universo ya no volvió a ser el mismo. Algo irreversible ocurrió en la estructura espiritual de la creación. La barrera que había existido desde la caída del hombre fue destruida, y con ella cayó también la forma antigua de relacionarse con Dios. Ya no se trataba de aproximarse con temor a un lugar sagrado, sino de vivir en comunión con una presencia viva. Durante siglos, la humanidad había aprendido a pensar en Dios como alguien distante. Santo, sí, pero inaccesible. Poderoso, sí, pero encerrado detrás de rituales, muros y jerarquías. El templo había enseñado que Dios habitaba en un espacio específico. Pero el velo rasgado anunció algo completamente distinto. La presencia de Dios ya no estaba confinada a una habitación. Ahora, estaba disponible para todo aquel que creyera. La muerte de Jesús abrió una puerta, cambió la manera misma en que el cielo y la tierra se relacionan. La santidad de Dios no disminuyó, su gloria no se redujo, pero su misericordia se manifestó de una manera que jamás había ocurrido antes. El acceso ya no dependía de sacrificios continuos, dependía de una obra perfecta ya completada. El ser humano, que antes tenía que permanecer a distancia, ahora podía acercarse con confianza. No por su justicia, no por su obediencia perfecta, sino por la sangre que había sido derramada una vez y para siempre. El velo rasgado declara una verdad incómoda para todo sistema religioso que intente controlar el acceso a Dios. Nadie puede reclamar exclusividad sobre la gracia. Nadie puede erigirse como guardián de la presencia divina. El sacrificio de Cristo eliminó toda necesidad de intermediarios humanos. La fe ya no es una peregrinación hacia un edificio. Es una relación viva con un Dios que habita en el interior. El Espíritu Santo, que antes descendía sobre unos pocos, ahora habita en todos los que creen. La gloria que estaba detrás del velo ahora vive en el corazón del creyente. La misma presencia que hacía temblar a los sacerdotes ahora consuela, guía y transforma. Esto es un misterio demasiado grande para ser reducido a palabras simples.
La santidad que una vez fue peligrosa, ahora es redentora. El fuego que consumía, ahora purifica. La luz que cegaba, ahora ilumina. Pero esta cercanía no debe confundirse con familiaridad superficial. Dios sigue siendo el Altísimo. Su gloria sigue siendo infinita. Su pureza sigue siendo absoluta. El velo no fue rasgado para hacer a Dios común. Fue rasgado para hacer al hombre santo. La gracia no es permiso para el pecado. Es poder para vencerlo. Vivir frente al Dios sin velo es una invitación a una vida transformada. No a una religión externa, sino a una rendición interna. No a rituales vacíos, sino a un corazón encendido. El sacrificio de Cristo no fue barato. Costó sangre divina. Costó humillación. Costó abandono. Costó muerte. Honrar ese sacrificio significa vivir como alguien que ha sido comprado con un precio eterno. El velo caído nos recuerda que no hay rincón del alma que Dios no quiera habitar. No hay pecado que su sangre no pueda limpiar. No hay herida que su presencia no pueda sanar. El camino está abierto. La pregunta es si nos atreveremos a caminar por él, porque entrar en la presencia de Dios es entrar en una verdad que transforma. Es dejar atrás la vieja identidad. Es morir al ego. Es permitir que la luz revele lo que la oscuridad ocultaba. El velo rasgado no fue solo un evento histórico. Es una invitación diaria, una puerta que permanece abierta, un llamado que resuena a través del tiempo. Dios ya no está detrás de una cortina. Está esperando un corazón. Si este mensaje ha tocado algo profundo en tu interior, te invito a que te suscribas a Misterios Divinos, que dejes un me gusta, que escribas en los comentarios lo que este misterio ha despertado en ti y que compartas este video para que otros también descubran el poder del velo rasgado y la verdad que cambió el destino de la humanidad. Porque los misterios de Dios no fueron hechos para permanecer ocultos.